Mañana comenzamos nuestro programa el día miércoles 3 de julio y lo vamos a hacer hablando con un empresario, con el flamante presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, que ha aceptado nuestra invitación para darnos cuenta del viaje que ha realizado en nombre de su gremio, la Sociedad Nacional de Industrias, y con el financiamiento de su gremio, a China, acompañando a la presidenta de la República, que había sido invitada por su homólogo presidente de la República Popular de China, el señor Xi Jinping. Señor Felipe James Callao, muy buenos días, bienvenido a RPP. Muy buenos días, Fernando. A poco de haber asumido la presidencia de la sociedad, ha tenido que hacer un verdadero viaje a la China. Usted, en el curso del cual ha sido por una parte testigo de algunos actos protocolares, pero también ha tenido que firmar algunos acuerdos de colaboración con instituciones chinas. Mávila, recién bajado del avión, prácticamente lo hemos invitado. Señor James, ¿qué es lo que ha retenido usted principalmente? ¿No? Es la pregunta que corresponde hacerle, Mávila. Así que... Bueno, es la pregunta que corresponde hacerle, como has dicho, Fernando. Bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Mávila. Gracias. Bueno, sí, ha sido un viaje, creo yo, muy satisfactorio para el Perú, porque creo que ha quedado demostrado que para China el Perú es un socio muy importante, tal vez el socio principal en el Pacífico sudamericano. La forma en que fue recibida la delegación peruana por el presidente Xi Jinping fue realmente espectacular. El viaje también ha servido para despejar algunas dudas que tenían las autoridades con respecto a las bondades de las zonas económicas especiales. Justamente estuvimos en una ciudad que se llama Shenzhen, que ha crecido y es una ciudad muy moderna y tecnológica, básicamente por la legislación que tienen al respecto, ¿no? Y eso porque Shenzhen queda junto a Hong Kong y había que hacer lo posible para mostrar que en la China continental, independientemente de lo que fueron posesiones coloniales británicas, podían ellos desarrollar una ciudad que ha terminado por opacar en algún sentido a Hong Kong, ¿no? Sí, realmente es espectacular. Y creo que ese es el camino que debemos seguir para hacer algo parecido en el Perú, sobre todo en la zona de Chancay, ¿no? Creemos que con este viaje ha quedado claro que podemos atraer inversiones que se instalen en Chancay o en la zona de Chancay para convertir el Chancay en un polo logístico e industrial, algo parecido a lo que ha sucedido en China, ¿no? El día de ayer conversábamos con la viceministra del MINCETUR, del Ministerio de Comercio Exterior, a propósito de la optimización del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Ella se mostraba bastante entusiasta, decía que finalmente se ha podido avanzar en esta relación y que esto va a favorecer a muchas MIPES exportadoras, va a incrementar aún más los acuerdos. Sobre las partidas, por ejemplo, o los nuevos rubros en los que se estrecharía la relación comercial con China, ¿cuál es el apunte que tendría que hacer? Bueno, se firmaron 12 convenios entre el Estado peruano y la República China. En esos 12 convenios, como tú muy bien has dicho, se han intensificado las relaciones comerciales en distintas partidas. No tenemos los convenios todavía en detalle, pero conversando también con la viceministra, con Teresa Mera, la relación comercial se ha ampliado en el caso de exportar bienes agroindustriales, en exportar también algunos temas de carnes, de distintos tipos de carnes que antes tenían prohibido ingresar a China, ahora se ha abierto el mercado, pero el detalle todavía no lo tenemos en sí, nos lo van a dar en la Cancillería próxima semana. Se habló, por ejemplo, de comercio electrónico, sí, que era un rubro que en el momento en que se suscribe el acuerdo, evidentemente no estaba en la agenda. La tecnología avanza todos los días. El comercio electrónico con China. Y eso supone también un reto para el país en cuanto a la ciberseguridad, por ejemplo. Correcto. Y no solo eso, sino ya el comercio electrónico se está dando de manera muy amplia con la China. El tema es que hay que tener algunos, algunos cuidados, ¿no? De que no entren acá importaciones que puedan perjudicar también a la producción nacional, importaciones que puedan venir subvaluadas o a unos precios también depredatorios. Pero por el otro lado, sí, el comercio electrónico ha avanzado mucho y va a ser mucho más importante en el futuro, ¿no? Señor James, usted es un empresario del sector textil que ha tenido un momento de auge, lo estamos recuperando y hay algunas empresas que salen adelante, buscan nichos en el mercado internacional, pero es un tema delicado a ser tratado con los chinos porque parte de nuestra crisis ha provenido justamente
de las importaciones que vienen de China. El día de ayer recibíamos a un empresario de Gamarra, Mávila, Nación Machaca, que nos decía que están entrando conjuntos de 10 calcetines chinos a 20 centavos. A un precio imposible con el que se puede competir. Ahora, el día de ayer la viceministra, a propósito de esto, Fernando, decía que la producción tiene costos tan bajos en China que por mucho que el arancel fuera altísimo, igual el precio de ingreso al país, el precio final de venta para el público peruano resulta bajo. Ahora, ¿cómo equilibrar, digamos, esta queja que resulta válida, ¿no?, pero al mismo tiempo entender que no podemos romper o establecer, digamos, algún tipo de barrera o sobrecostos, sobre aranceles a la producción que ingresa de China? Ahora, la relación con China es muy compleja. Es nuestro principal socio comercial. No podemos tener una mala relación con ellos, al contrario, hay que estrecharla. Pero hay sectores, digamos, que son muy sensibles. El tema textil es uno de ellos. En el tema textil, desde hace muchos años venimos viendo que entran prendas con precios muy bajos, a veces tan bajos que son más bajos que la materia prima en sí. Entonces es imposible competir con esas prendas que entran al Perú. En una época se pusieron salvaguardias, en el año 2004, recuerdo, porque yo estuve al cargo del tema también. Y es una acción que está permitida por la Organización Mundial del Comercio. Eso se puede aplicar siempre y cuando se haga un informe en Indecopi donde se demuestre que hay un daño. Indecopi tiene que hacer su trabajo, establecer un informe y verificar si hay un daño a la industria nacional. Si hay un daño, se establecerán salvaguardias. Eso es un tema normal que se hace en muchos países. Hay países como México, Colombia, el mismo Brasil, donde han puesto salvaguardias a las prendas chinas. Pero, ¿y usted qué opina? Yo opino que hay que esperar el informe de Indecopi, a ver qué dice Indecopi. Si se demuestra que hay un daño, pues creo que se deberían poner salvaguardias. Sí. ¿Sí? Señor James, permítanos ir, por favor, a una pausa, después de la cual quisiera preguntarle sobre otro tema sensible, como diría usted, pero no propiamente comercial. Es el hecho que mientras usted estaba en China, sin duda aprovechó para ver de algún canal internacional de televisión el debate que hubo en Estados Unidos entre los dos candidatos a la presidencia, y en realidad disputaban entre ellos cuál es el que pondría medidas más restrictivas para las importaciones chinas. Es decir, la campaña americana en parte tiene que ver con qué hacer para protegernos del auge exportador chino. Y nos hallamos nosotros entre dos países que no se aprecian mucho y que sin embargo son nuestros mejores amigos desde el punto de vista comercial. Quisiéramos conocer su opinión sobre esto y si acaso este tema trascendió en las muy rigurosas y muy protocolales y muy púdicas reuniones que uno suele mantener con los funcionarios y los empresarios chinos. Nos lo contestará el señor James después de las 8:19. Estamos conversando con el señor Felipe James Callao, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, que acaba de regresar de China, a donde viajó representando a su gremio, la SNI, Sociedad Nacional de Industrias, en el viaje de Estado que realizó la presidenta peruana Dina Boluarte a la República Popular de China. Y habíamos dejado planteada la pregunta respecto de qué es lo que han sentido ustedes, qué diseño se puede hacer para mantener una relación adecuada a nuestros intereses con las dos superpotencias, China por una parte y Estados Unidos por otra, que son nuestros dos principales socios comerciales. Bueno, todas las inversiones extranjeras son bienvenidas en el país. En este caso son bienvenidas las inversiones chinas como también las americanas. En Estados Unidos están dando un fenómeno de hace varios años que es una guerra comercial entre China y Estados Unidos. Eso, entre comillas, nos favorece porque de alguna forma todos los proveedores chinos del comercio americano van a venir al continente. Entonces hay que aprovechar esa corriente para, digamos, comenzar a aumentar nuestro comercio con Estados Unidos, sin perder también la importancia del comercio chino. Por lo tanto, creo que estamos en una posición óptima para el Perú. Podemos tener a ambas potencias a la vez acá y beneficiarnos de eso, ¿no? Hablábamos, me parece, en una entrevista anterior sobre los retrasados que vamos con relación a Chancay, al entorno del puerto, es decir, a la habilitación urbana, a las vías de transporte, a establecer garantías para la seguridad, por ejemplo, de las empresas que eventualmente se vayan a instalar alrededor de este gigantesco puerto. ¿Se pudo conversar con la presidenta en algún momento sobre el tema? Sí, claro, pero antes de entrar a ese tema, quería decirles que los ministros, el de Transportes, Raúl Pérez Reyes, como
de Vivienda, Jania Pérez de Cuellar, hicieron una exposición en Shanghai sobre justamente este tema, sobre todo lo que se necesita de conectividad y de ordenamiento territorial en Chancay para aprovechar mejor todo lo que significa el puerto. Y se, presentaron una cartera de proyectos de infraestructura, de trenes, de carreteras para hacer todo este tema de conectividad y creo que se han avanzado mucho en convenios con los chinos para ver estas obras. Con respecto a las reuniones con la presidenta, sí, tuvimos una reunión al final de todas las visitas que tuvimos para sacar conclusiones del viaje y fue una reunión muy fructífera, ¿no? También. Señor James, usted comenzó destacando la importancia para la Sociedad Nacional de Industrias de la creación de zonas económicas especiales. Ya la Comisión la tenía, de la misma manera que su predecesor, el ingeniero Salazar Nishi. Pero obviamente la visita de Shenzhen, por lo que veo, lo ha reforzado en su convicción de que es una vía que debemos adoptar para promover el desarrollo, sobre todo en regiones. Callao, entre ellas, naturalmente, pero ustedes han progresado siempre Tacna y también algunas regiones de la selva peruana, que es la región más abandonada por el Estado. ¿Cuánto cree que se puede avanzar en este campo? ¿Ha podido conversar a lo largo del viaje, aprovechando, me imagino, algunas circunstancias, con los ministros y eventualmente con la presidenta misma, para que esta idea se abra camino, pese a la reticencia que hay en muchos sectores ortodoxos económicos que miran con poca simpatía el hecho de que se creen zonas económicas especiales, llamadas antes zonas francas? Sí, nosotros creemos que estamos ante una gran oportunidad para el país de convertirnos en el centro logístico e industrial del Pacífico sudamericano, porque han coincidido varios fenómenos, varios momentos, varios proyectos, Chancay, el Callao, el aeropuerto, los parques industriales. Todo eso tiene que materializarse con las zonas económicas especiales para atraer inversiones de todo el país. Las zonas económicas especiales tienen que estar cerca del corredor logístico, porque si no va a ser difícil que puedan, funcionar correctamente como funcionan en otros países. Usted ha mencionado algunas regiones del Perú que no han estado funcionando muy bien, como la Zofra Tacna y otras regiones más. Entonces creo que hay que analizar por qué no han funcionado bien. En este caso estamos hablando de zonas económicas especiales privadas, parques cerrados, más bien controlados y básicamente para exportación. Hay que darles incentivos para que las empresas de todo el mundo vengan a invertir al Perú. Ese incentivo tiene que ser un impuesto a la renta del 0% por un plazo. Después de ese plazo, una vez que están establecidas, se podrá subir el impuesto. Como usted dice, hay no varios sectores, sino un solo sector que se opone, pero creo que con este viaje se ha dado cuenta de que es necesario hacerlo de esta forma, ¿no? Y esa oposición creo que ya va a ceder, ¿no? Ahora, por otro lado, quisiéramos también consultar su opinión o la lectura que puede hacer, aunque parezca prematuro, no lo es tanto, de cara al proceso electoral que se avecina. Próximo año estamos ya a mitad de 2024, ya se está por vencer el plazo para que se inscriban las personas que quieren participar en esta contienda, sean parte de un partido político y empezamos a escuchar nombres, ¿no? De pronto el señor De Soto podría volver a ser candidato, de pronto el señor Añaños está evaluando también, ya está afiliado a un partido y así. Vemos el caso del partido fujimorista, por ejemplo. ¿Cómo analiza el punto de partida que tiene este calentamiento de la campaña de cara a 2026 y a lo que en el ideal, debería ocurrir para precisamente aprovechar las condiciones que usted acaba de describir que resultan favorables, pero al mismo tiempo combatir los otros males que nos aquejan? Correcto. Lo que vemos nosotros es que todavía hay demasiados candidatos para llegar al proceso electoral. Yo creo que en el transcurso de los meses que vienen eso va a ir, concentrándose para, esperemos, llegar con pocos candidatos y con algunas 3, 4 candidaturas, de centro, con una idea de economía social de mercado que pueda acompañar el futuro promisorio que tiene el Perú, con todos los proyectos que se nos vienen. Ojalá que esto se dé, que los políticos, cedan un poco el ego que tienen y se junten para llegar a unas candidaturas un poco más de unidad. Eso es lo que deseamos, ¿no? Ahora, de pronto, y esa cantidad de candidatos demandaría de los organismos electorales de repente colocar o promover mayores debates, colocando puntos en particular
para evitar, por ejemplo, que la gente llegue desinformada a la hora de votar? Por supuesto, mientras más información haya, es mucho mejor para que la gente se informe. Pero igual yo creo que, como te decía, estamos empezando recién la campaña y al comienzo vamos a ver una serie de candidatos, pero poco a poco eso debe ir reduciéndose y esperemos, como tú has dicho también, que estas candidaturas de algunas personas que tú has mencionado se puedan consolidar y digamos, juntar en una o dos o tres máximo candidaturas, ¿no? Para el bien del país, para el bien del Perú. Usted subraya que lo peor que le puede pasar a nuestro país en un periodo electoral es la fragmentación del voto por la multiplicidad de partidos sin una visión de país, sin el esfuerzo de haber estudiado la realidad económica de nuestro país y plantear alternativas razonables. Pero al mismo tiempo tenemos un problema de falta de diseño de desarrollo económico. Hemos hablado sobre China. El 91% de nuestras exportaciones son minerales, lo que está muy bien y en buena hora que así sea. Pero ¿por qué no crece nuestra capacidad justamente industrial? Usted dice que hay un futuro promisorio, pero cuando habla sobre proyectos se ha referido solo a los grandes proyectos mineros o de infraestructura. ¿Dónde ve usted una corriente de opinión favorable a un desarrollo industrial? Hemos leído el artículo del señor Richard Webb el día domingo en El Comercio con una reflexión sobre el tema de la industrialización. ¿Dónde ve usted conciencia de que necesitamos ser un país que no se limite a exportar agricultura y minería, sino también productos manufacturados? Sí, es una lucha que tenemos hace varios años, ¿no? Las corrientes económicas, digamos, ortodoxas, nos coloca como un país exportador de materias primas, y básicamente eso. Entonces, se habla mucho de exportar minerales y de exportar agroindustria, pero no se habla de la industria, muy poco quieren tocarlo. Pero yo creo que la industria en el Perú es necesario porque es el único sector formador de clase media. La clase media no la forma ni la minería ni la agroindustria, la industria sí la forma y el Perú necesita clase media. Estamos en una lucha, no sé si la palabra sea ideológica, para tratar de cambiar ese pensamiento. Hay muchos economistas que no están de acuerdo con nosotros y cada vez que salimos en la prensa salen por otro lado a contradecirnos, pero estamos en ese camino y vamos a seguir luchando por ese tema, ¿no? Estamos seguros que es necesaria la industrialización del Perú y es la oportunidad de hacerla. Tenemos la oportunidad, tenemos todo listo para hacerla. Es cuestión de conseguir las zonas económicas especiales, dando las condiciones necesarias para invertir y para comenzar a producir bienes con tecnología, bienes manufacturados y exportarlos al mundo. De acuerdo, señor James. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido Felipe James Callao, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, quien integró la delegación empresarial peruana que viajó a la China en el marco de la visita de Estado de la presidenta